Bien, vamos a ver ahora otra opción muy interesante para las negras dentro de la defensa eslava y dentro de la jugada caballo e5, que como a lo mejor ya sabéis, si habéis visto alguno de los vídeos de introducción, es una de las jugadas principales. Vamos a ir a la posición. D4, D5, C4, C6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, D por C4, aquí empieza la eslava, A4 para evitar B5, alfil F5, el blanco también evita la jugada E4, caballo E5 es una de las opciones principales para recuperar el peón y preparar F3, E4. La otra opción principal es jugar E3 para también recuperar el peón, pero ahora con el alfil. Caballo E5 y en este vídeo vamos a tratar de la jugada caballo BD7, una jugada muy interesante. Otra jugada muy habitual es la jugada E6. Con caballo BD7 las negras amenazan cambiar el caballo y después además cambiarían damas en D1, así que la jugada de las blancas se propone por sí misma, es la jugada de caballo por C4, caballo por peón, el blanco recupera un peón y da a las negras dos opciones en esta posición bastante interesantes. La jugada principal sería quizás dama C7, hay bastantes partidas en esta posición, y otro intento muy interesante es la jugada de caballo B6. Las negras intentan simplificar de nuevo caballo por caballo y como van a tener normalmente un poquito menos de espacio, esto les puede ayudar en la defensa. Si el blanco, por ejemplo, juega E3, pues bueno, las negras pueden seguir con su desarrollo normal con una jugada como E6 y después sacar el alfil a E7 o a B4, enrocar en corto y el negro está bastante razonable. Así que la jugada más crítica es para las negras, para las blancas volver a E5. Y ahora de nuevo el blanco está preparando su plan principal, que es jugar a base de F3 y E4, formar un centro sólido de peones. ¿Las negras qué pueden hacer en esta situación? Pues realmente solo hay una jugada, creo yo, que es muy recomendable para las negras, es la jugada A5. ¿Por qué A5? Vamos a ver, A5 de momento las blancas no pueden jugar E4, así que normalmente lo prepararían con F3. Y ahora el negro juega caballo F7, simplificando el caballo de E5 y llegando a una posición interesante. Vamos a ver por qué las negras no pueden jugar así anteriormente. Por ejemplo, si jugasen caballo F7 directamente, se encontrarían con la jugada E4, que sería pues muy ventajosa para las blancas, ya que no han tenido que ni siquiera jugar F3, no era necesario, y además ahora atacan el alfil y pueden seguir después con una jugada como A5 que también puede ser muy molesta al caballo de B6. ¿Qué pasaría si el negro persigue el caballo con el caballo de B6? Pues ahora una vez que ha desaparecido el peón de C4, las blancas tendrían la opción de jugar dama B3, atacando F7 y atacando B7, creando muchísimos problemas a las negras. Así que es por todo esto que el negro debe jugar A5, frenar el avance del peón hasta A5. Dama B3 no sería especialmente peligrosa porque ahora solo atacaría el peón en F7 y el caballo está defendido en B6, así que las negras podrían jugar E6 o podrían jugar incluso alfil E6 sin ningún problema. Así que el blanco tiene que jugar probablemente F3 sea la mejor jugada, con idea de reforzar el centro, y ahora sí la jugada que hemos mencionado anteriormente, caballo F7 con idea de cambiar caballos. Tras E4 las blancas no tienen ventaja, caballo por E5 y aquí el blanco de nuevo tiene pues E por F5 o D por E5, que es una partida mía contra Garry Kasparov en Linares en el año 2003, no ha llovido casi desde esas fechas, pero la partida terminó en tablas y la verdad es que las negras pues se podían defender sin demasiados problemas, creo yo. Y tras E por F5, caballo C4 o caballo D7, caballo C4 también interesante, se supone que las negras aquí también pueden aguantar, la estructura de las blancas está un poquito deteriorada y eso compensa un poquito la ventaja de los dos alfiles para las blancas. Así que la jugada más natural es caballo por D7, ahora el blanco cambia caballos
y prepara desde luego la jugada E4. El blanco retoma con el negro retoma con el caballo para jugar E5 y tras E4 alfil G6 llegamos a una posición bastante típica de esta línea, donde las blancas tienen más espacio, pero tienen un flanco de dama bastante débil, con las casillas B4 y B3 bastante débiles. A cambio, las negras tienen un alfil en G6 que está totalmente fuera de juego. Yo creo que las negras aguantan bastante bien esta posición. Por ejemplo, E5, alfil E3, y ahora existen las jugadas tanto E5 o incluso también se ha jugado dama B6, atacando primero el peón de B2 y tras dama D2, pues de nuevo la jugada de E5, muy interesante. Muchas veces se sacrifica un peón momentáneamente, por ejemplo, tras D por E5, alfil C5, alfil por C5 y caballo por C5, muy interesante. Y vemos como las negras amenazan ya caballo B3, tienen la casilla B4 para la dama, pueden enrocar en corto y tienen bastante compensación por el peón sacrificado en E5. Así que es una posición bastante interesante y muy sólida para las negras, sobre todo. De hecho, jugadores muy rocosos como Wang Yue, por ejemplo, la han empleado a menudo. Y podemos echar un vistazo también a la jugada, en lugar de caballo B6, que hemos dicho que es una jugada muy sólida, a dama C7, que es todo lo contrario. Es una jugada muy agresiva, prepara la ruptura en E5 y mantiene piezas y abre el centro para jugar una posición muy dinámica. Las blancas suelen jugar con G3. La idea de G3, bueno, está clara, jugar alfil F4 y atacar la dama, ganar un tiempo a la dama de C7. Una jugada con la que hay que tener especial cuidado con las piezas negras es la jugada dama D2, que prepara un truco muy bonito. Si el negro juega E5, tras D por E5, caballo por E5, dama F4, y el blanco tiene una doble amenaza al alfil y al caballo de E5, y las negras están casi perdidas, así que sería una situación muy difícil para el negro. Quizás la única jugada sería caballo F de 7, dama por F5, caballo por C4, dama E4 jaque, atacando el caballo de nuevo, y tras caballo C5, F4, en fin, muchísimos problemas para las negras. No vale la pena entrar aquí desde luego, así que el negro puede jugar algo como G6, protegiendo el alfil y preparando algo como alfil G7, con posición interesante. Tras F3 se puede jugar incluso la jugada E5, que ha empleado Bareyev en alguna ocasión, y da un juego bastante complicado. Así que lo normal es G3, el blanco amenaza alfil F4, y otra jugada que no sea E5 no tiene mucho sentido. Así que E5, D por E5, caballo por E5, alfil F4 ahora también, clavando la dama. Y aquí se ha empleado la jugada caballo F de 7 e incluso se ha probado torre D8, ganando un tiempo a la dama. Bueno, tras dama C1 es necesaria alfil D6 y creo que las blancas pueden estar un poquito mejor con la pareja de alfiles tras caballo por D6. Así que caballo F de 7 creo que es mejor jugada. Ahora el blanco desarrolla con alfil G2 y aquí sí que hay dos jugadas muy interesantes. G5 es lo más habitual, pero F6 se ha empleado con cierto peligro también para las blancas. Yo tengo una partida además muy entretenida contra Nielsen, aunque fue jugada en partida a la ciega o rápida o semirápidas en Beijing 2011, que continuó con el roque corto y el roque largo, aquí muy interesante. Torre C1, caballo C5, dama E1 y ahora vienen tras A5 una serie de sacrificios que llevaron a una posición auténticamente loca. Pero esta es una variante que para los jugadores dinámicos puede ser muy entretenida. Jugar a base de enroque largo. Y bueno, las negras buscan un ataque con G5, H5. Y las blancas a su vez pues pueden buscar B4, B5, pueden buscar caballo B5, sacrificios para abrir la columna donde están el rey y la dama ahora mismo. Y una situación muy muy tensa y muy complicada, desde luego. Y por último la jugada principal, la jugada G5, que se ha empleado también en muchísimas partidas de alto nivel, jugadores como Aronian, incluso con negras.
Si alfil por E5, caballo por E5, dama D4, el negro tiene que jugar muy preciso para salvarse. La jugada F6, bloqueando la diagonal y protegiendo el caballo. Y tras enroque largo, pues torre D8 se ha jugado, incluso alfil E6, sería una jugada bastante sólida y el negro está con pareja de alfiles. Está un poquito subdesarrollado, pero creo que puede aguantar bastante bien la posición. Existen varias jugadas, incluso alfil E7 se puede intentar. Bueno, aproximadamente equilibrada la situación. Normalmente el blanco juega caballo E3. Recordad también que si alfil por G5, el blanco perdería una pieza tras caballo por C4, porque G5 la idea que tiene es desviar el alfil. Entonces por eso se juega caballo E3 atacando el alfil de F5, y ahora si el alfil se retira, las blancas estarían capturando el peón en G5. Es por ello que es forzado prácticamente G por F4, caballo por F5 y enroque largo. Bueno, el rey negro se sitúa en el flanco de dama, el rey blanco normalmente se va a situar en el flanco de rey, y se produce, bueno, ataques opuestos, posición muy complicada. El negro normalmente va a tomar F por G3, H por G3 y va a buscar planes a base de H5, H4, aunque sea sacrificando el peón. Y por su parte las blancas, pues los temas un poquito parecidos que hemos hablado antes, tienen un caballo muy fuerte en F5, pueden buscar truquitos a base de caballo B5, pueden buscar sacrificios de peón con B4, para además pues darle cierto dinamismo a la posición. Y bueno, estratégicamente quizás el caballo en F5 sea la pieza clave que sostiene la posición blanca, pero la práctica ha demostrado que es una posición también muy complicada y que requiere también de cierta práctica, así que os animo a jugar algunas rápidas con ella si es que la variante os gusta. Venga, muchas gracias.